Bodegas San Isidro te invita a disfrutar de la mejor Syrah de Jumilla, con Sabatacha Syrah, de venta en tiendas especializadas y en los mejores restaurantes de la región. Sabatacha, un vino de Bodegas San Isidro. El Ayuntamiento de Jumilla y Bodegas San Isidro patrocinan este programa. Llegamos a Jumilla, al noroeste de la Comunidad Murciana, en el altiplano que comparte con Lleida. En este municipio viven unas 26.000 personas y estamos a unos 500 metros sobre el nivel del mar. Jumilla es, pese a sus remotos antepasados prehistóricos, una ciudad relativamente nueva, pues no fue hasta el año 1911 cuando el rey Alfonso XIII le otorgó el título de ciudad. Se trata de un municipio boyante y rico en recursos que tiene en el vino su más importante e internacional embajador cultural. Entramos en el casco antiguo de la ciudad, donde inmediatamente nos encontramos con la Plaza de Arriba. Es uno de los rincones más emblemáticos de la ciudad y testigo de más de 500 años de historia. De hecho, aunque la plaza ha sufrido numerosas transformaciones, todavía podemos contemplar en ella algunos elementos originarios del siglo XVI, como es el edificio que acoge el Museo Arqueológico Jerónimo Molina, punto de encuentro de nuestra primera visita. Hola, Emiliano. ¿Cómo estás? Bien, a ver si visitamos el museo Pues vamos. y que nos enseñe esto de qué va y si nos regala alguna pieza. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Aquí tenemos lo que son las muestras del arte rupestre, que como no podemos traerlo al museo, hemos traído las fotografías de lo más representativo. Sí, sí. Oye, ¿y las investigaciones de la Cueva del Buen Aire cómo van? Siguen a buen ritmo. Ya se publicó una cosa y ahora estamos haciendo toda una puesta en escena en 3D, en 3 dimensiones, que lo vamos a subir a internet con una subvención que nos ha dado el Ministerio de Cultura. ¿Y lo último que se ha descubierto en Jumilla en arte rupestre? El abrigo Riquelme, del que hemos hecho una publicación que ha pagado Red Eléctrica Española y que es un libro, vamos, casi suntuoso. ¿Y es está, una cosa está cerca de la Cueva del Buen Aire? ¿O No, están bastante alejados. No solo es diferente, sino que además están bastante alejadas la una de la otra. No tienen nada que ver. ¿Y cronológicamente? Cronológicamente posteriores. Sería incluso posterior de la esquemática que hay en el Barranco del Buen Aire. El Barranco del Buen Aire, que tenemos un esquemático, ciervos esquemáticos como este. Lo otro, lo que son signos de punto, es una abstracción mayor de la mente humana, del concepto de lo que quiere manifestar. Y entonces es algo muy posterior, es algo ya muy tardío. ¿Y ha llegado a encontrarse restos arqueológicos al pie de las pinturas o como casi siempre no tenemos cómo datarlas? Casi siempre, los dos únicos sitios que tenemos restos arqueológicos con pintura rupestre o asociados a pintura rupestre es el Peliciego y los abrigos del Barranco del Buen Aire. Son los dos únicos yacimientos con restos arqueológicos. La sítula, que es un ejemplar único, completa, es la única que hay en la región de Murcia, la sítula. Sí, sí. Todo es de Coimbra del Barranco Ancho. Toda la planta, toda la sala está dedicada al yacimiento. Hemos reproducido aquí la habitación I, que es una de las habitaciones que se excavó aún en tiempos de la María Muñoz Amilibia, y hemos recuperado todo el ajuar que había en esa habitación. Como son habitaciones que se hunden, se les prende fuego, son cápsulas de dormidera, sí. Porque ahí es donde se almacenaba el grano, donde se almacenaba el trigo para sembrarlo. Entonces, en las 9 semanas que transcurre entre la trilla y la siembra, el trigo no puede germinar, entonces le ponían semillas de dormidera para que esté durmiendo el trigo, es decir, que no germine. ¿Pero se han llegado a encontrar semillas de vitis vinífera? Sí, en Coimbra muchísimas, en Coimbra muchas. O sea, que en época ibera aquí ya se producía vino. Ya se produce vino, seguro. Y en época calcolítica, en el 3000 a.C., en el Prado, tenemos semillas de vitis vinífera, pero la duda es, ¿era para consumo como fruto o como vino? Si fabricaban vino o lo comían como fruto. Ya, con pero hace 2500 años en Jumilla se producía vino. Se producía vino, indudablemente que eso está claro. Eso lo tenemos atestiguado fehacientemente. Luego el trabajo del esparto, la industria del esparto, que está también muy documentada dentro de Coimbra del Barranco Ancho. Sí. De hecho, la revista de este museo se llama Pleita por eso. Por el esparto. Por el esparto. Bueno, un santuario dedicado a la diosa Tani, que además la diosa Tani es el antecedente de nuestra abuela Santana. Es
decir, es la misma iconografía desde 2.500 años para acá. Bueno, y en cuanto a los enterramientos, porque la mayor parte de las piezas aparecen en el enterramiento. Sí, en el enterramiento, los ajuares sí, con mucha importación de cerámica griega, es decir, ahí tenemos cerámica cara. Sí, cerámica cara, que solo se la podía comprar, y que se la podía comprar, indudablemente no la tenía todo el mundo, y luego pues aparecen piezas como este anillo de oro, es decir, en las sepulturas aparecen anillos o pendientes de oro que tampoco podía todo el mundo comprarse o tenía acceso a este rico material. Es decir, aquí tenemos un cacharro griego hecho de nelática y un anillo de oro, es decir, que era una persona, en este caso una mujer, que bastante poderosa, con bastante poder adquisitivo. Bueno, entonces en los enterramientos estamos viendo que hay un ajuar rico, hay joyas, hay cerámica importada, pero ¿y las esculturas? Las esculturas, sobre todo hasta la revolución iconoclástica de la segunda mitad del siglo V, es muy abundante. En Coimbra tenemos una pieza como esta, el pilar estela de los jinetes de Coimbra al Barranco Ancho, que equivale a la Dama de Elche, es decir, tiene tanta importancia como la Dama de Elche. Entonces sería un monumento... Además, tallado por las cuatro caras. Sí, tallado por las cuatro caras, que es el único pilar estela tallado por las cuatro caras de los que se han encontrado hasta ahora en el mundo ibérico. Es el único. Un jinete, una madre con un Son niño. 3 jinetes y luego debería ser una diosa, una divinidad, dándole la despedida o la bienvenida al difunto o a la difunta, en este caso difunta, sí. Porque creemos que corresponde a la sepultura 70, que es un ajuar de mujer, es un ajuar femenino. O sea, sería la divinidad, la está recibiendo en el cielo de los íberos, indudablemente. Y luego 3 jinetes a caballo, que son el cortejo fúnebre que fue al entierro de esta dama, de esta señora, y el ajuar de la tumba 70, que es magnífico. El ajuar es un ajuar de los que llama la atención, poderosamente la atención. Sí, muchas tabas. Muchas tabas, porque se ve que le gustaba jugar, un espejo, fíbula, un asco, es decir, un tarro para perfume, que era diferente, muchos platos, 3 piezas de importación griega y 3 púnicas. Es decir, que tenemos... Hay una diferencia, creo, importante entre una tumba de un hombre y una tumba de una mujer, sí, en cuanto al ajuar que se entierra con él, ¿no? Efectivamente, lo que pasa es que en Jumilla hemos roto también eso. En Jumilla tenemos, por primera vez se ha documentado en la arqueología ibérica, 3 sepulturas femeninas con armas. 3 sepulturas de mujeres, es muy raro. Siempre es el hombre. El hombre con armas, y, pues en Jumilla tenemos 3 sepulturas, además confirmados los análisis osteológicos de los huesos, que son mujeres y que además tienen armas, con esa curva característica que le daba. En la manilla del escudo, el soliferrum, que es una lanza de hierro, totalmente de hierro, y luego tenemos otras puntas de lanza, que estos ya son tipo jabalina porque se pueden arrojar. Vemos la manilla del escudo, allí está solidificada porque se quemaba con el muerto, con el bocado del caballo, es decir, los arreos del caballo que lo llevaban, el frontal del caballo, la frontalera. Entonces, es un armamento muy característico, además siempre se repite, ¿no? Es como decía don Emeterio Cuadrado, todas las tumbas ibéricas son iguales y todas son distintas. Son iguales en cuanto a la estructura que tienen y son distintas en cuanto al ajuar que contienen dentro. Sí, pero está claro que a lo largo y ancho de toda la región da lo mismo la población que visitemos, los íberos tenían unas mismas características, unos mismos dioses, unos mismos dioses, los mismos tipos de cerámica, las mismas decoraciones en la cerámica, todo igual. Es decir, es una cultura muy formada ya y muy uniforme. Una cultura que además se extendió por todo el Levante español. Cronológicamente, ¿de qué fechas estamos hablando? De finales del siglo VI, es decir, del 500 y pico, hasta la destrucción. Bueno, en Archena, por ejemplo, llega hasta el cambio de era, hasta el siglo I antes y después. En Coimbra del Barranco Ancho se destruye en torno al 190, 189, que son las revoluciones bastetanas. Pero vamos, llega perfectamente eso hasta el siglo I dentro de nuestra era, en algunas determinadas zonas, como puede ser Elche, la propia Elche de ciudad, o Archena, nuestro Archena, el cabezo del Tío Pío. ¿Podemos decir que los íberos son los primeros murcianos, propiamente dichos? Pues, propiamente dicho, se podría decir. Yo es que como tengo otra teoría, y es que en el mundo del bronce hay una zona del bronce por definir, que es toda la zona sur de Alicante, todo el norte de la región de Murcia, es decir, sobre todo hay un pasillo entre el Segura y el Altiplano, donde no hay población del bronce, pero que a partir de ahí sí hay. Entonces estaría dividido, en el mundo del bronce estaría dividido, pero ya es una cultura propia, es una cultura que se separa del Algar y se separa del bronce valenciano. Luego, donde más uniformada está, indudablemente, es el mundo ibérico. Sí, sería la primera cultura murciana. Los últimos 500 años antes de Cristo. Antes de Cristo sería ya la cultura murciana propiamente dicha. ¿Y en la otra planta qué tenemos? Ya el mundo romano y medieval. El mundo medieval un poco escuálido porque no nos quedaba más espacio, pero el mundo romano que sí está bien representado, además con una imitación con mosaico romano y con una imitación de una vila, de cómo sería una vila, con el impluvium,
y con todo el mosaico que habría alrededor del atrio. Pues este es el mosaico de la Villa de los Cipreses, que ya empezó a excavarlo el canónigo Lozano en 1795, empezó a excavar. O sea, una de las primeras excavaciones de la región. Sí, claro, de las primeras. No, de las primeras, sí, que hizo el canónigo Lozano. En 1795 tenemos la fecha. Casi 220 años. Que se empezó a excavar la Villa de los Cipreses. Luego lo siguió excavando Jerónimo Molina con don Francisco Cruzado, que fue el que extrajo los mosaicos, y actualmente el director de las excavaciones es José Miguel Noguera. ¿Esto es lo más importante que hay en Jumilla o hay otras cosas? No, hay un monumento funerario del siglo V, es paleocristiano, pero vamos, es del siglo V, que era un monumento romano, es un panteón funerario donde hay 3 huecos para 3 sarcófagos y 2 absidiolos para poner los bustos de los difuntos. Como no existía la fotografía, lo que hacían eran unos bustos, cuyo ejemplo tenemos aquí, y que se guardaría en los 2 absidiolos del casón. Aquí le llamamos el casón, pero es un monumento, ya digo, un mausoleo paleocristiano o de último momento de los romanos. Y es un monumento único en toda Europa. Para continuar escarbando en las raíces jumillanas, nada mejor que encaminarnos hacia su fortaleza, situada en lo alto de un cerro que por su naturaleza ofrece una vista de excepción. No obstante, el castillo que conocemos hoy día no es la primera fortificación que se construyó en tan privilegiado lugar, pues ya en la Edad de Bronce, hace 3.500 años, los primeros pobladores de la zona levantaron sus particulares castillos, pensados como este, para vigilar el entorno y divisar posibles ataques. Las civilizaciones de la Edad de Hierro, íberos, romanos y árabes, también ocuparon este lugar privilegiado. Fue en 1461 cuando el marqués de Villena levantó la fortaleza de 3 plantas que hoy conocemos. Este castillo tuvo una importante cualidad estratégica en la España de la Reconquista, pues durante un tiempo Jumilla fue una ciudad fronteriza entre el Islam y el reino de la cristiandad. Sin embargo, la fortaleza fue también cuartel general de las tropas francesas durante la Guerra de la Independencia, y por esta razón, el edificio sufrió algunas modificaciones para adaptarlo a las necesidades de las tropas de la época. Años después, durante el primer tercio del siglo XX, el castillo también fue utilizado como calabozo, donde se recluían a los presos más peligrosos del momento. No obstante, no fue hasta después de la Guerra Civil Española cuando, tras años de abandono, se acometen las primeras restauraciones para su conservación. Fue en el año 1971 cuando se inició la limpieza, reconstrucción y conservación, y no ha sido hasta el año 2008, fecha de su última rehabilitación, cuando el castillo ha quedado en perfecto estado para su visita por vecinos y visitantes. Un viaje a Jumilla no estaría completo sin una visita a una de sus numerosas bodegas. Nos acercamos a Bodegas San Isidro, una de las más populares del municipio, con más de 70 años de historia y que cualquier visitante puede recorrer previa cita. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Pues mira, que me gustaría visitar una bodega y saber cuál es el proceso de elaboración de un vino desde el comienzo hasta el final. Pues creo que ha ido al sitio indicado. ¿Sí? O sea que Bodegas San Isidro tenemos lo mejor para poderle mostrar. Pues muchas gracias. Cuando quiera, ¿Empezamos? me acompaña. Vale. ¿El tipo de tierra afecta mucho a la producción? Es importantísimo a la producción, a la calidad y sobre todo a nuestro viñedo, a la monastrell. De hecho, lo primero que hacemos en una visita es mostrar nuestro quehacer. Todo viene de aquí. Entonces, esto es lo que mejor se tiene que cuidar. Nosotros en enoturismo, aquí en Bodegas San Isidro, lo que intentamos, y me encanta, tenemos 2 logos, pero el que más me gusta decir es grandes agricultores, grandes vinos, porque gracias a ellos es como tenemos la mejor producción. De hecho, aquí tenemos una pequeña parcela experimental de 2 hectáreas
en la cual tenemos cultivada nuestra uva Monastrell, que es la mejor. O sea, para nosotros, Porque yo veo pues varios tenemos tipos. varias fases. La primera fase es la primera, se ve más chiquitita. Cuando viene pues mucha gente extranjera se pregunta el por qué. Es así como se cultiva realmente en Jumilla. Ese cultivo se llama envaso. Y esta de aquí, segunda, también es Monastrell, pero se cultiva en espaldera, aquí, precisamente, en esta parcela experimental. ¿Por qué? Nosotros, nuestra uva Monastrell se caracteriza porque es una uva en boca un poco explosiva, es fantástica, es única, exclusiva, y lo da la tierra. Nosotros cultivamos así, lo que es en vaso chiquitita, porque toda la sustancia la extrae de la tierra, no se riegan. Solo se riegan por el agua que cae de la lluvia y ya, por lluvia. Esta sí que tiene riego por goteo, pues para poder experimentar sobre ella, pero realmente es en vaso. Todo este tipo de uva lo habéis importado, tenéis que pagar por su uso, por su explotación. No, a ver, todo se ha importado. Creo que Syrah viene de los países árabes. Sí. Directamente, pero ahora mismo el cultivo lo hacen en Australia. Nosotros lo hemos traído aquí. Se ha adaptado fenomenal. De hecho, nosotros por 5.º año consecutivo, la variedad Syrah es una medalla de oro en los vinos de denominación de origen Jumilla sin barrica de la variedad Syrah, oro. Tenemos 5 oros seguidos. Pero aparte de que he visto muchas piedras, yo no sé si eso tiene un porqué, sí. Pero también cuando empieza realmente un pie a dar un fruto que diga esto ya merece la pena, porque de un año para otro me parece que no, ¿verdad? No, para nada. O sea, se hace, primero se planta, creo recordar, no soy ninguna técnica en agricultura, pero hasta los 3, 4, 5 años no empiezan a dar fruto, y cuando empiezan a dar los primeros frutos hay cantidad, pero la calidad no es la misma. A partir de los 25 años, una cepa tiene que tener 25 años, o sea, para que dé casi un vino una que decimos calidad del año en realidad tiene 25 años. Más o menos. A ver, el origen, porque un vino del año es un año. Sí, es claro, un año, y sobre todo los vinos jóvenes. Hay que respetarlo muchísimo y cambiar las añadas. Siempre lo pido y siempre lo digo, es importantísimo, porque realmente es la calidad de lo que te estás tomando, si pasas de añada. Pero para que ese vino sea joven y bueno, sí, si tiene 25 años la cepa, exacto, si tiene 25 años la cepa, realmente, la calidad es mucho mejor. Aquí veo un espacio realmente inmenso y poca gente. ¿Esto está todo informatizado o cuál es el proceso de producción, de envejecimiento? Sí. Son 1000 preguntas, se me vienen a la ¿verdad? cabeza. Hay poquita gente porque ahora mismo en este sector hay poquita gente. Nosotros, hola, él es uno de nuestros enólogos. Y claro, está controlando, porque vino, por supuestísimo que tenemos vino, para venderlo todo, pero vino. Aquí es donde se hace todo el proceso, pero nuestro proceso es en septiembre y en octubre cuando se recolecta toda la uva, cuando se hace la vendimia. La vendimia es importantísima. Todos los esfuerzos se ponen en esta zona en época de vendimia. Sí. No se dejan ni siquiera apartados los otros sectores de la empresa, como son pues, el embotellado o los distintos sectores como administración. Pero aquí sí que se incrementa pues, la gente. Todo lo que estás viendo es muy tecnológico, pero muy tecnológico, pero en la mano. La mano de obra es muy importante. Nosotros tenemos que tener aquí gente muy profesional. De hecho, la gente que trabaja aquí es muy profesional para hacer los grandes vinos, porque cualquier pequeño fallo depende de que se nos vayan muchos litros de mosto si todavía no ha fermentado, o ya de vino si ya hemos hecho la fermentación. Entonces es aquí, en este entorno, en esta gran bodega, donde hacemos pues lo mejorcito de esta tierra. Y aquellos toneles que veo al fondo que son totalmente diferentes. Sí. Le tengo que corregir un poquito porque toneles lo veremos ahora. Estos son depósitos, pero esos depósitos importantísimos es una pequeña bodega dentro de esta gran bodega. Esa bodega es especial, esa bodega es un poco la VIP de la empresa. Sí. Porque, como le iba diciendo, en Jumilla la uva Monastrell, la Monastrell de Pifranco, es importantísima. Nosotros somos los primeros productores de Monastrell Pifranco. Nuestro vino Gémina es uno de ellos, es el con el que se hace con esas uvas, pues son uvas prefiloxéricas, solo quedan en Jumilla, las tratamos, bueno, como si fuera oro, porque lo son, realmente. Claro. Se recolectan en cajitas de 13 kilos, por supuesto. Se recolectan solo desde las 7 de la mañana hasta las 11, porque cuando hay otras leyendas, que cuando empiezan a vendimiar de noche,
El vendimiar de noche es que la uva esté fría. Si tú empiezas a vendimiar en verano, en septiembre, a las 10 de la noche, la uva está muy caliente. Está Buena invierno, calidad. claro. Hay que recolectar desde las 7 de la mañana hasta las 11. Y aparte, ahí solo se recolectan y se cortan las uvas de yema, que son las que están más pegadas a la tierra, que son las que tienen más calidad, más sustancia. Todo se hace por separado, todos los procesos, tanto no se meten en tolvas, es una recepción que se hace manual para limpiarla, para quitar los racimos verdes, para quitar las impurezas. Yo he visto espaldera en Navarra y he visto espaldera también en Francia. Pero en Francia, donde está en espaldera, lo están cogiendo con máquina. Pero parece ser que pasados los años se dan cuenta que la calidad no es la misma, que ir recogiendo... No puede ser nunca la misma. No puede ser nunca la misma porque cuando tú vas recogiendo con máquina, por muy buena y muy sofisticada que sea la máquina, rompe el grano. Si rompe el grano, lo que es el zumo sale. Eso no puede ser, ahí se pierde calidad. Porque en el momento que se recolecta, aunque lo que es traerla a la bodega es inmediato, porque es inmediato, pero lo que tenemos que hacer es acortar los procesos y el racimo aquí tiene que llegar entero. La calidad es importantísima. Por eso la mano de obra. Nosotros en nuestro cultivo en vaso se puede hacer con máquina, pero es casi imposible. Se rompería muchísima y aparte de que se destrozan los viñedos. Las barricas, estoy viendo barricas que aparecen como muy jóvenes y otras aparecen muy envejecidas. Sí. ¿Cuánto tiempo resiste una barrica hasta que tengáis que desecharla? Es que depende siempre del vino que se elabore dentro. Por ejemplo, nosotros tenemos justo detrás la sala Gémina. Nuestra sala Gémina es muy importante para nuestros vinos porque está separada de esta gran sala de crianza. Ahí lo que hacemos es, la tenemos climatizada y humidificada durante todo el año, todos los días del año. Claro, por supuesto. ¿Para qué? Para que la barrica se mantenga bien. Nosotros ahí tenemos la humedad controlada y también tenemos lo que es la temperatura, importantísima. Aquí fuera sí que varía la temperatura, ahí dentro no, siempre tenemos la misma temperatura. Entonces ahí dentro hacemos vinos de crianza, reserva y gran reserva. La diferencia entre esos vinos son los meses que se pasa dentro de la barrica. Todo eso está estipulado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen. Y años que al final es precio, evidentemente. Exactamente, sí. Le tengo que decir que nosotros tenemos una gran calidad a un precio estupendo. Casi todo el mundo, como yo digo, por no decir todo el mundo, nos podemos permitir tomar vino todos los días. Además es sanísimo. Cuando yo estoy haciendo una visita de enoturismo, yo creo que lo importante es el salir a la calle mirando el vino con cariño. Bueno, creo que tenéis visitas guiadas y otras actividades lúdico-festivas. Sí. Cuéntame algo. Hombre, las visitas guiadas tenemos la gran suerte desde que se creó como tal el Departamento de Enoturismo, que hace ahora ya 5 años, porque visitas guiadas se están haciendo en la bodega desde hace muchísimos años, hay datos del 90-92, pero tal cual se hace ahora, como explicando la cultura del vino, son 5 años que estamos enseñando y agradeciéndole sobre todo a la gente que venga a visitarnos, porque se van, yo creo que por lo menos queriendo al vino. Bueno, y ya que hemos terminado de ver todo el proceso del vino, delante de estas botellitas tan exquisitas, por supuesto. Dime, en la relación calidad-precio, ¿en cuánto se puede mover el acabado final de esta botella, de estas botellas? Pues realmente tiene un precio estupendo. Aquí en esta bodega podemos permitirnos el lujo de tener 3 grandes marcas como son Sabatacha, Genus y Gémina. Y siempre lo digo, Sabatacha es la gama media-alta, Gémina es la gama alta, pero podemos tomar vinos desde poco más de 3 euros, como son los jóvenes. Ahora mismo el vino más caro que tenemos es Gémina Premium Reserva, que vale sobre los 17 euros. Pues no es tan caro, ¿no? Entonces son vinos que nos podemos permitir. De nuestro entorno, con menos nombre, por supuesto, que son mucho más caros. Genus, por ejemplo, también tiene unos precios estupendos. Rondamos, una persona puede beber una botella de vino por 3, 4, 5 euros. Tenemos Gémina Cuvée Selección, que vale poco menos de 10 euros, que es espectacular. Salimos del casco urbano de Jumilla, no sin antes pasar por uno de los lugares más emblemáticos y queridos por todos los jumillanos. Nos referimos al Jardín del Rey Don Pedro, situado en pleno centro de la ciudad.
Se trata del primer jardín con el que contó la ciudad de Jumilla, en donde destaca su azulejería sevillana de ricos dibujos y los geométricos parterres delimitados por setos. En un lugar de excepción encontramos el busto en bronce de Roque Martínez Pérez, médico, político y escritor nacido en 1862 e hijo predilecto de Jumilla. Nos despedimos de Jumilla. Atrás quedan los ecos de sus personajes más ilustres, así como las romerías a Santa Ana, sus numerosas ermitas y la célebre Mari Castaña, monja jumillana del siglo XVI. El Ayuntamiento de Jumilla y Bodegas San Isidro han patrocinado este programa. Bodegas San Isidro te invita a disfrutar de la mejor Syrah de Jumilla, con Sabatacha Syrah, de venta en tiendas especializadas y en los mejores restaurantes de la región. Sabatacha, un vino de Bodegas San Isidro.